Julio Gualteros, pues obviamente me van a apoyar para llevar a cabo esta interacción. Dios me los bendiga en contados instantes, entonces vamos a comenzar y nuevamente le reiteramos nuestros más sinceros agradecimientos por este apoyo, este espacio y el tiempo que ustedes invierten para su formación y obviamente nuevos conocimientos. Muchísimas gracias, ya en minutos nos vemos. Bueno, ya tenemos 22 personas en sala. A medida que se vayan vinculando, pues obviamente vamos desarrollando este ejercicio académico. Les reitero, muy buenas tardes para todos mis compatriotas colombianos, para todos nuestros hermanos que están en el exterior. Buenos días y también buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en el día o en esta tarde o en esta jornada. Voy a hablarles de el ámbito general de la seguridad privada. Son principios generales que, pues, digamos, dentro del campo operativo o dentro del campo eh, profesional podemos llevar a cabo y podemos socializar con el fin de que, digamos, nosotros somos líderes de seguridad por naturaleza, somos responsables de una instalación, de una organización, de una empresa o de un complejo. Como tal, pues obviamente exige responsabilidades, exige un perfil de liderazgo, pero también de una estructura cognitiva o de experticia o de experiencia para que nosotros podamos desarrollar una actividad con más acierto. Nosotros planteamos, lo digo de una manera muy personal, el caso colombiano, tiene la seguridad aquí por la diversidad de los riesgos tiende a ser muy dinámica y también un poco compleja. Nuestras matrices de riesgos aquí involucran una gama de situaciones que oscilan desde la parte industrial, eh, pasando por aquellas situaciones que de pronto pueden afectar la integridad de un menor de edad o de un adulto mayor, hasta ya pasar por el riesgo de las pérdidas o de la intrusión. Entonces, digamos que hay tres frentes de trabajo que pues ponen a prueba y ponen también desafían nuestra capacidad de respuesta operativa, nuestra capacidad de servicio al cliente y nuestra capacidad también y efectividad para llevar a cabo el control y mitigación de los riesgos. Entonces, es importante que nosotros desarrollemos este ejercicio y pues para ello, pues quiero, antes de empezar en materia, pues socializarle estas 6 pautas o este ejercicio de reflexión. Y tiende a hacer esto. Más que todo, construyes dominio propio y obviamente es un ejercicio de interiorización que los invito a realizarlo, a desarrollarlo. Cuando usted esté solo, cuide sus pensamientos. Cuando usted esté con sus amigos, cuide lo que usted emite de su boca. Cuando usted esté enojado, cuide su temperamento. Cuando usted esté en grupo, cuide su comportamiento. Cuando esté en problemas, cuide sus emociones. Y finalmente, cuando usted empiece a tener éxito, bájele al ego, porque es un tema que nosotros debemos es construir y no ser un factor de destrucción ante los demás. Y todo esto, aunque no lo crean, es un factor que subjetivamente empieza no solo a cuestionarnos, sino que también empieza a generar riesgo. Entonces, a veces que va pues esta reflexión. Yo quisiera preguntarles así, ¿qué es la seguridad? La seguridad tiene muchas definiciones. La seguridad involucra desde el ámbito personal hasta trascender a lo organizacional o corporativo. Yo rescaté estas tres definiciones de que la seguridad, si nos vamos por lo simple, es la ausencia de peligro o riesgo. Y pare de contar. Por otro lado, si nos vamos a lo subjetivo, es un tema que goza de confianza porque usted deposita pues, en alguien o algo, pues algo que es valioso, que es su protección o su estabilidad, digámoslo desde la parte emocional o desde la parte de la integridad. Entonces, sin embargo, este tema de confianza, a mi juicio y con todo respeto, yo la verdad el tema de la confianza en seguridad, yo no la deposito. Yo lo que hago es generar confianza, ¿sí? Pero soy una persona desconfiada desde el punto de vista de la seguridad si yo estoy al otro lado, que es el de yo brindar el servicio.
Entonces, digamos que el valor agregado es generar confianza, pero yo, por ser un hombre de la seguridad o una mujer de seguridad, pues obviamente lo que se genera es un factor de confianza, pero soy desconfiado o desconfiada. Y finalmente, este otro concepto que me parece interesante es velar por mi tranquilidad dinámica. ¿Qué significa eso de la tranquilidad dinámica? La tranquilidad no significa estar relajado, sino estar en un estado de seguridad porque usted verificó que todos los sistemas estén operando. Pueden fallar, puede haber un bajonazo de luz, puede usted quedarse sin cámaras, pero usted tiene un dispositivo de comunicación y usted tiene ya, eh, está preparado para llevar a cabo la iluminación de emergencia o tener sus propias herramientas para llevar a cabo ese control, muy a pesar de que tiene esa dificultad. Pero en este caso es evaluar los planes de choque o los planes de prevención y son cosas que eso van dentro de un análisis situacional y van obviamente dentro del estudio de seguridad que usted aplique. Hoy en día, pues ese concepto ha tenido una evolución. Más adelante les voy a compartir sobre eso. Yo les decía que la seguridad es muy dinámica, tiene muchos conceptos, tiene conceptos que trascienden desde lo personal y obviamente hasta lo corporativo. Y en ese orden de ideas, pues obviamente les ambiento pues algunas ideas eh, que pues obviamente se las comparto visualmente, no quiero entrar en desgastes de lectura, sino que simplemente esto lo coloco como a manera de ejemplo para que ustedes se ambienten un poco más, se socialicen un poco más de estas concepciones y pues obviamente dependiendo de la temática que nosotros vamos a desarrollar, nosotros como hombres y mujeres de la seguridad pues vamos a exponer un tema, pues obviamente hay que mirar primero el ambiente. Si el ambiente tiende a construcción, entonces digamos aquí en Colombia tiene que haber unos temas que van de acuerdo al sistema de seguridad y salud en el trabajo, que van a unos temas de prevención, en unos temas de equipamiento. Entonces, si el tema es a nivel residencial, pues obviamente vamos a hablar de cultura de seguridad, que vamos a hablar de que no le carguen toda la responsabilidad de la seguridad privada, sino que más bien forjemos por un tema de cultura de seguridad, que de pronto la señora de servicios generales pues está también apoyando con comunicación de ver personas que son extrañas o son al parecer intrusos. Entonces puede generar una alerta. Digamos que toda esa gama de situaciones son de acuerdo a lo que socialice el experto, que es lo que se necesita para que se articulen o se engrane todo el tema de lo que es tecnología, comunicación y el factor humano que es tan importante en la seguridad privada. Todo ese tema también a nivel personal o de pronto que una persona maneja unos temas de resguardo, de protección de mercancías o de pronto maneja su ruta personal, ¿sí? Es importante que pues maneje también su propio esquema de seguridad. Si nosotros somos personas que nos dedicamos a este negocio y a este servicio, pues apliquémoslo también en nuestra vida personal para que no tengamos de pronto ningún problema. Es importante también la moderación de la información. Si lo vemos desde el concepto personal, pues obviamente no hay que brindar nuestros datos personales. Si lo vemos desde la concepción corporativa, aquí en Colombia hay una normatividad que es la Ley 1582 del 2012 y establece la Ley de Protección de Datos y Registro, lo que hablaba nuestro anterior ponente Walter Álvarez, pues obviamente hay un tema de ley de protección de datos, de imágenes y obviamente de registros. Entonces, es importante que socialicemos esta normatividad, por lo menos aquí en Colombia, que es lo que se tiene muy en cuenta en la aplicación de la preservación de esos datos y que no estén, digamos, atomizándose o de pronto siendo un factor para que Dios no quiera, caiga en manos criminales y de ahí se peguen. Y cuando miren el origen que fue de una organización como la nuestra que albergó o que desarrolló ese banco de datos, entonces, las consecuencias legales en esta materia son bastante delicadas y bastante onerosas o obviamente muy costosas. Entonces, es un tema que hay que tener muy en cuenta. Si nosotros nos vamos al contexto profesional de la seguridad privada, a usted le pagan por desconfiar. A usted le pagan por desconfiar porque usted, eh, el valor interior que usted tiene es de continuar con el sistema de seguridad que se estableció. El sistema en principio se establece o se forja a través de los procedimientos, ¿sí? Aquí en Colombia, a las instrucciones que se le dan a los guardas de seguridad por parte de nosotros como líderes de seguridad se les llaman consignas. Y eso tiene varios escaños o varios niveles de consignas que se establecen.
a nivel general, que es a nivel de la organización como tal, a nivel particular o específico, que es lo que se le instruye al guarda de seguridad que cumpla en el puesto de trabajo. Lo que se instruye a nivel temporal, ¿sí? Solo por este lapso de tiempo puede desarrollarse esta actividad, pero hay que desarrollar un dispositivo de control. O lo que se establezca de manera inmediata, pero que no vaya a afectar el esquema o el sistema que se ha desarrollado de seguridad privada. Por ejemplo, si un superior, digamos un coordinador de seguridad o un supervisor de seguridad le dice a sus guardas de seguridad que hagan una actividad extracurricular fuera de las instalaciones y Dios no quiera le ocurre algo, pues aquí en Colombia la ARL cuando entre a hacer la ARL es la administradora de riesgos laborales, les recuerdo. Aquí en Colombia, pues cuando se haga una investigación administrativa interna, pues obviamente no se va a llevar a cabo ninguna indemnización a ese trabajador. ¿Y qué pasa? Que se reversa la responsabilidad a la empresa. ¿Por qué? Por un mal procedimiento que dio este señor de exponer la integridad de esa persona al decirle que, pues, que puede salir, que no se preocupe, que vaya un momentico. Y pues obviamente son circunstancias que no deben establecerse y que eso se mitiga esa situación a través de estas instrucciones o a través de estos protocolos o de lo que yo les hablo de las consignas. Otra franja de la responsabilidad dentro del contexto profesional es que a usted le consultan por sospechar. En el caso que se plantean con mis anteriores expositores o ponentes, pues ellos plantean una serie de esquemas que desarrollan con por ejemplo, en el caso ahí muy claro en la ponencia anterior, de que al ingeniero o al doctor le consultan es por sospechar, por llevar a cabo todo ese videograma o todo ese panorama ilustrativo, por desarrollar ese álbum criminal de las personas que se involucran a cometer o a desarrollar la comisión de los delitos. Entonces, es importante que nosotros tengamos el chip de que nosotros como dentro del contexto profesional, no importa que seamos desde guardas de seguridad hasta super expertos en el tema de seguridad, a uno siempre le consultan por sospechar. Usted siempre va a ser el factor generador de confianza y tranquilidad para los demás. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un negocio en el cual se supone que usted es el facilitador o usted es el agente de servicio para desarrollar esta actividad de control, de desarrollo en pleno del sistema de seguridad que se estableció, de un manejo de la tecnología, de un manejo de las instalaciones. Entonces, todos estos temas pues involucran a que usted le consulten por sospechar. Ya en un campo más técnico y profesional, usted asesora a un cliente o a una persona externa o dentro de la misma organización. Nosotros como profesional de la seguridad, a nosotros usted lo que brinda es una asesoría por pensar como un criminal, por dónde se pueden presentar las pérdidas, por dónde se desarrollan todos esos esquemas en el cual generan la comisión de un delito, hurtos, daños a terceros, daños físicos, daños a la integridad de las personas, temas que hasta involucran también la desestabilización mental o psicológica de una persona, con llamadas extorsivas, con situaciones que involucran el bienestar de los niños o de las personas más vulnerables. Entonces, todo ese tema cuando usted inmediatamente se involucra en un ambiente, lo que yo siempre establezco este ejercicio, ¿por dónde me pueden robar? ¿Por dónde se puede presentar la pérdida? ¿Cómo se puede organizar aquí e instalar una banda criminal para que se ejecute el delito? Entonces, todo eso son situaciones que deben ambientarse, que deben socializarse, que deben ustedes también apoyar no solamente en su percepción, sino en la experiencia técnica y de campo que están las personas dentro del sitio donde usted va a llevar a cabo la exploración, el estudio, el diagnóstico o el análisis. Entonces, como tal, siempre hay que tener, aquí pues le llamamos malicia, en otras partes desconozco cómo puede ser, pero digamos que tenemos un lenguaje muy similar en este tema de imprimirle situaciones que de pronto uno podría más bien por dónde cometer la situación para encontrar la debilidad e inmediatamente hacer el factor de corrección, que es en esencia es lo que determina nuestro profesionalismo, el nivel del alcance de determinar los riesgos. Y obviamente pues
digamos que un proceso académico constructivo o un proceso de formalización o de socialización del conocimiento para que podamos tener más alcance profesional para en el momento en que se desarrollen estos ejercicios de asesoría, de consultoría o de investigación, pues obviamente tengamos este alcance desde lo académico hasta pasar por lo técnico y finalmente por la experiencia de campo, que es lo que nos forja el valor como profesionales. Hay unos conceptos de apoyo en gestión profesional. Esto es un tema que yo lo tuve muy presente en una ponencia muy importante. Yo siempre lo resalto casi en todas las intervenciones que yo hago, de Carlos Moreno, que me parece un excelente profesional. Él es el jefe de seguridad de Falabella. Es un señor que tiene un bagaje, una experiencia y una forma de desarrollar su academia en un tono muy interesante, en una charla que no es plana, sino es muy agradable y muy formativa. Entonces, qué le sustraje o qué, digamos que el aprendizaje o el conocimiento es un tema que se captura y usted lo procesa? Si lo vemos desde un enfoque sistémico, es entrada, proceso y salida. Usted acogió el conocimiento, usted lo procesa, ¿sí? De acuerdo a su experiencia, de acuerdo a nuestro país hermano que nos esté acompañando o de acuerdo a la realidad también nacional, eh, que son temas de tipo regional, que son temas de tipo de dificultad también, o temas de tipo de que hay una influencia de países vecinos y eso condiciona un poco este tema dentro del análisis de riesgos. Entonces, en ese orden de ideas, la gestión profesional es el alcance que usted mide a través de una matriz obviamente de riesgos, de acuerdo al ambiente donde usted va a desarrollar su servicio, ¿sí? Bien sea, vuelvo lo reitero, desde el esquema del guarda de seguridad, usted mismo tiene que también desarrollar una identificación de los riesgos. No solo en el ambiente que en el tema de pérdidas, todo el mundo se enfoca cuando hablamos de seguridad privada, se enfoca en el tema de las pérdidas, sino que hay que hacerle unas conexiones a esa seguridad privada, a otros brazos u otros hilos conductores que van asociados a la seguridad industrial, que van asociados a la seguridad personal de las personas, perdóneme, de los visitantes o de los usuarios que visitan un complejo. ¿Qué le puede pasar a un niño que se la pase chateando? Entonces él puede caer a, a, una, a una sección que de pronto está incompleta y si está señalizada, pero el niño se percata, los niños son así, ¿sí? O una persona que tenga alguna condición de discapacidad y pues obviamente pueda enfrentar los riesgos. Entonces digamos que esos temas hay que asociarlos dentro de un contexto holístico. ¿Qué significa la holística? La holística es la asociación de todo lo que genera en el ambiente o de todo lo que es la integración de fuerzas para determinar unos resultados en común. De eso se trata este tema de los riesgos desde un escenario holístico y pues obviamente asimismo usted produce resultados de recomendación que son importantes. Una vez que usted tiene identificado el máximo de riesgos, otra vez asociados con su equipo de trabajo, con el estudio que usted tenga, con la experticia que usted tenga, sobre todo en esos temas de almacenes de cadena y toda esta situación que es complejo, el tema a nivel de seguridad comercial, una vez que tenga identificados esos riesgos, pues obviamente vienen unas acciones de mejora o una gestión de mejora, que es cuando usted hace o formula sus recomendaciones o hace sus sugerencias o plantea unos escenarios en los cuales podrían mitigarse todas estas amenazas o todas estas situaciones que afectan o vulneran una instalación. Entonces, viene la acción de mejora, que es lo que es el factor profesional que usted recomienda y que muchas personas, por no conocer de nuestra profesión, pues obviamente van a seguir al corriente, que es lo que usted formula, y eso implica obviamente una labor de inversión, obviamente tiempo, obviamente que involucra una labor de apoyo o de equipo, involucra una labor institucional que se desarrolle aquí en Colombia con la Policía Nacional, que es una de las fuerzas que obviamente tienen el 80% de la responsabilidad del riesgo público y de la seguridad y el bienestar de las personas. Entonces, digamos que ese es un aliado estratégico. No quiero decir que las fuerzas militares no sean una labor de apoyo, pero ellos están en unos contextos de soberanía, en unos contextos que involucra unos temas de orden público un poco complejos en nuestro país y que tienen que ir a unas áreas que son rurales o áreas
involucran ese accionar de parte de ellos. Entonces, la Policía Nacional, pues obviamente hay que involucrarla dentro de toda esta sinergia, dentro de todo este equipo de trabajo, eh, que es una labor de apoyo porque ellos también tienen su experticia en temas que vienen asociados desde otros sectores y que vienen de pronto a compartirlo acá para que eso no ocurra, o sea, o haya una migración de esos riesgos o de esos agentes de riesgo que llevan a cabo todo ese tema de pérdidas, y finalmente lo que se haya es fortalecerse un sector para migrarse entonces a otro lado, eh, ese tema del riesgo y de los agentes criminales que llevan a cabo la comisión de todos los delitos. Vuelvo y traigo a colación a Carlos Moreno. Carlos Moreno hablaba de tres fuerzas que en este momento, debido a las circunstancias del COVID, se están, digamos, estructurando o que es posible y que se corre el riesgo de que se puedan asociar. Uno es la delincuencia organizada, otro que es la persona que está acostumbrada a conseguir las cosas de manera fácil, sin que le cueste, y que una vez que está ya en este tema de presión de condiciones, pues tiene que buscar unos aliados para seguir, pues digamos, con esa vida relajada y mediocre, y atiende a este tipo de situaciones. Y lo otro, pues obviamente es el factor de necesidad. Una persona que no tenga trabajo está presionada de llevar un sustento a la casa. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Pues desafortunadamente acude a estos mecanismos, y lo que se hace es una integración y una composición, un nudo gordiano más complejo de toda esta realidad que nos aqueja. Espero que Dios mediante eso no sirva, y con todo respeto lo comparto, que no sea un pronóstico de que eso va a suceder. Yo espero que con esta reactivación que se planteen desde distintos escenarios de los gobiernos a nivel mundial, pues esperemos que esto no prolifere, que esto no progrese, y que se den oportunidades de apoyo laboral y de otros índoles para que esta situación, vuelvo y les digo, no se vuelva una complejidad mayor, y que nuestra matriz de riesgos toca es como conseguir otro computador para ver en dos pantallas la matriz de riesgos de acuerdo a esta realidad que nos toca. Finalmente, hay una gestión profesional de continuidad. Dentro de nuestra gestión profesional de continuidad ya es el factor con el cual ya es el sistema que se ha creado para nosotros quedarnos con ese sistema, y pues obviamente con la ayuda de la tecnología, la orquestación de factores que vienen dentro de la cultura o de la socialización que se encuentre de personas estratégicas dentro de nuestro cliente que se encuentren como apoyo, dentro del esquema de seguridad de las personas que nosotros capacitamos o instruimos para que ellos presten una excelente labor, y pues obviamente no se quede como en el ambiente la duda de que será que ese personal sí sirve, será que la tecnología en la ubicación logística de las cámaras quedó como muy floja, será que las personas que están dentro de los almacenes, será que participan dentro de la comisión de los delitos, que como lo vimos en la anterior ponencia es muy posible que lo hagan, pero pues de entrada nosotros tenemos que apoyarnos con las herramientas que nos facilite nuestro cliente, y asimismo nosotros gestionar nuestros propios dispositivos de seguridad desde la franja tecnológica, pasando por la humana, y por esa concientización que se desarrolle, o esa cultura que se desarrolle de seguridad a través de nuestros líderes o nosotros como profesionales de seguridad, demos en que se integre como equipo. Todos estos conceptos que yo les coloco aquí a un costado de estas promociones de gestión, estos simplemente son como eh, amenazas, amenazas que se cuestionan desde la parte personal hasta el tema de tipo corporativo. Entonces, todos son definiciones de situaciones que están asociadas a la inseguridad, que están asociadas a los accidentes, al riesgo, a las amenazas, a todo eso va asociado, y que finalmente con esta estructura que yo les propongo acá de riesgos, mejora y continuidad, es mitigar todo este contexto, además de la criminalidad que se puede presentar en, en nuestras organizaciones o en las unidades que nosotros estemos desempeñando nuestro trabajo. Entonces, esto digamos que es más que conocimiento, es un ejercicio de conciencia que los exhorto a que involucren todas las herramientas que tienen a nivel cognitivo, técnico, profesional y experimental, para que nosotros podamos desarrollar unos muy buenos textos de apoyo para nuestros clientes.
Siempre esta ha sido una pregunta que me la han formulado mis alumnos en el tema de la seguridad privada. Aquí en Colombia tenemos una entidad que se llama la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, eh, así como ustedes lo tienen, eh, lo digo sobre todo para nuestros hermanos extranjeros que lo tienen allá en España y en Honduras, eh, sus entes gubernamentales o de control que llevan a cabo este manejo de la seguridad privada. Aquí en Colombia nosotros tenemos un concepto muy general sobre este tema, de que la seguridad privada como tal, primero de que todo es un servicio. ¿Quiénes lo brindan? Las empresas que son legales o autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia, en este caso es nuestro órgano rector aquí en Colombia, y pues obviamente el concepto que se tiene más general es la protección de los bienes públicos o privados, y esto pues también involucra el tema de las personas y también el tema de los procedimientos. Eso en contexto es la seguridad privada, lo que podemos definir acá en Colombia, y pues obviamente que a qué se orienta el tema del servicio en seguridad privada dentro de un panorama general. Pues hombre, nuestros agentes de seguridad o nosotros como profesionales de la seguridad van a desafiar a las personas que tenemos allá resguardando o pues van a desafiar el sistema de seguridad, como lo pueden vulnerar. Y para eso pues obviamente vamos a un paso que es de ser probado y pues obviamente que la figura principal en este caso que tienen que destruir, bien sea reputacionalmente o causarle un daño ya mortal, son a los agentes de seguridad. Llámese escolta, llámese guarda de seguridad o vigilante acá en Colombia, o llámese la persona que en este momento está bloqueando todo el actuar delictivo y que puede ser, Dios no quiera, uno de nosotros que estamos entorpeciendo esa labor que pues obviamente la delincuencia o los organismos criminales lo han tomado como una forma de sustento y eh, obviamente, de solvencia para seguir con un estilo de vida complicado. Entonces, digamos que el objetivo primario acá es ubicarnos. Si vamos a ir a llevar a cabo nuestra protección o nuestro desarrollo de protección hacia una instalación, o si vamos a defender a un dignatario, la integridad de un dignatario o de un protegido, o de resguardarle o escoltarle su integridad. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que si tenemos solucionado, perfilado y estudiado este tema, ahora nos vamos a un tema del cliente interno. ¿Quién es el cliente interno? Es obviamente nuestro guarda de seguridad o nuestro agente de seguridad o nuestro escolta, nuestro guía canino, nuestro supervisor. Todas las personas que componen esa familia operativa, pues obviamente son nuestro cliente interno. Si nosotros como organización no nos esforzamos por tener una persona que esté motivada y que esté en esta condición, pues obviamente nosotros no vamos a tener un pésimo servicio, vamos a poner en peligro una instalación o un dignatario. Entonces, digamos que hay que balancear esas fuerzas, hay que mantenerlas al día para que nosotros podamos ya hablar de que hay una optimización en el servicio y que digamos que ese triángulo estratégico, cliente, agente de seguridad o funcionario profesional de la seguridad como tal, o nosotros como profesionales de seguridad, en conjunto con la empresa que suministra estos servicios, pues obviamente hay un triángulo compacto en el cual se garantiza pues que va a haber una especie de blindaje o un sistema que va a mitigar todos los riesgos que van desde lo físico, pasando por lo personal, que es la integridad de las personas, u obviamente que de pronto no se preste equivocadamente un sistema de estos para que se atente hasta con la emocionalidad del usuario. Entonces, ¿cuál es el problema diario que nosotros como profesionales de la seguridad nos vemos desafiados o probados? Es que de pronto estas figuritas lleguen a una instalación y entretengan a una persona y pues por ahí se presenten las intrusiones. No con esto quiero decir que solamente la fotografía sea para los hombres, sino también las mujeres tienen su corazón y pues obviamente ponen en riesgo una instalación, y pues en este orden de ideas, pues obviamente nosotros vamos a ser observados o nuestro sistema va a ser desafiado, probado y observado hasta tal punto que pues, nosotros casi tenemos un supervisor negativo, digámoslo así, o una persona que va a estar espiando nuestro sistema y que va a querer dañarlo, vulnerarlo, afectarlo, y eso traería consecuencias a nivel reputacional de nuestra marca o queda, digamos, en muy bajo peso profesional
todas las recomendaciones que surtimos. Entonces, digamos que esto es un tema que hay que mirarse con mucha lupa y hasta, digámoslo, con el mensaje bíblico que yo les propongo aquí, que es que a muchos nos querrán engañar o a muchos nos querrán hacer el daño, y una forma de hacerlo es desafiar estos esquemas de seguridad con estas modalidades que son, digamos, pasivas, hasta lo agresivo que es atentar contra la integridad de una persona. Eh, digamos que otro tema que desafía también el servicio cuando nosotros estamos estructurando y que dejamos de pronto un poquito de lado es la ignorancia de la comunidad. No todos conocen el tema de la seguridad desde lo militar, desde lo técnico, desde lo profesional, desde lo operativo, como nuestros guardas, hombres y mujeres de la seguridad privada. Y pues obviamente al no conocer este tema de la seguridad, los agentes de seguridad o nosotros somos juzgados de que, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué como están atracando a esa persona, deje un momentico al puesto solo y váyase a defender a esa señora que está en condición de vulnerabilidad? Pues hombre, no se puede, porque pues abandonar una instalación y poner en riesgo a una persona ante una situación que no afecta a la instalación, pues obviamente es un tema que pone en riesgo a la comunidad que estamos protegiendo, a la integridad física de nuestro agente de seguridad, y finalmente pues que si se presenta un caso en el cual ocurra la muerte del agente de seguridad en esas condiciones, entonces va a haber un problema ahí de procedimiento. O si de pronto nuestro agente de seguridad le provoca por un exceso en lesiones personales o una desproporcionalidad de fuerza, le provoca la muerte a ese ladrón, él tendría que asumir las consecuencias penales por esa situación. No con esto quiero decir, no se díganle a todos sus funcionarios de seguridad que por favor se hagan los de la vista gorda o actúen de manera indiferente frente a esas situaciones que ocurran externamente. Resulta que nosotros hemos desarrollado aquí una legislación en Colombia, que es la Ley 1801 del 2016, que es el nuevo Código Nacional de Policía, y en el cual se desarrolla ese trabajo en equipo denominado el dominio del entorno. El dominio del entorno es, listo, si usted sabe que los riesgos vienen de afuera, tiene que usted tener un dominio visual de su entorno. Y si se presenta la comisión de los delitos afuera, a una distancia a la cual usted no puede desarrollar ningún tipo de reacción, pues obviamente está la comunicación, está el tema del reporte. Nosotros, digamos, la mayoría, digamos, aquí en Colombia en un 100% todos tenemos comunicación entre nuestros agentes de seguridad o guardas de seguridad con las centrales de comunicación de las empresas para llevar a cabo ese reporte de que está ocurriendo vulneraciones o la comisión de los delitos contra personas que son fácilmente vulnerables o que en este momento se está presentando algo. Entonces, en ese orden de ideas, no es de mantener indiferencia, sino que hay que llevar a cabo una interacción, una comunicación entre las autoridades y la empresa por conducto regular, y eso está formalizado como un procedimiento importante acá en nuestro país para que no haya esa indiferencia y no haya proliferación también de esa delincuencia. También las fallas de procedimiento, si están mal instruidos, mal capacitados o o hay una deficiencia en la formulación de los procedimientos o de las consignas o de las instrucciones que nosotros como profesionales de la seguridad formulemos dentro de las instalaciones que se van a llevar a cabo un proceso de seguridad, pues obviamente ahí lo que va a ocurrir es que o bien sea la comunidad que estamos protegiendo y la empresa se meta en un error de tal magnitud que tenga que rendirse cuentas ante la justicia por un error de procedimiento. Me explico un ejemplo, que un guardia de seguridad en un almacén de cadena le haya tomado fotografías a unos presuntos delincuentes y resulta que esa persona no era delincuente, sino que guardó un estuche que ya traía consigo y que era comparándolo con un producto que ella buscaba y una referencia cosmética, y el publicar unas fotos en las redes sociales de que esa persona era delincuente y que estaba sustrayéndose eso, afectó reputacionalmente al almacén y obviamente a la empresa de seguridad que estaban ahí custodiando pues esa instalación. Eh, ahora nos vamos al otro extremo. Si el señor no tiene conocimientos en procedimientos o si el señor fue tomado por sorpresa y de pronto no llevó a cabo la del protocolo de seguridad, ejemplo, va a entrar a una instalación que está resguardada, está cerrada y está con medios tecnológicos, pero porque le tocaron la puerta de una vez va a abrir a ver quién es sin mirar una cámara o eso, y llega el delincuente y lo afecta en su integridad de tal modo que le causa un deceso.
o le causa la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, pues obviamente hay que formular unos procedimientos y ahí es cuando yo vuelvo y le reitero el tema de que hay que activar los chips de la desconfianza, la sospecha y de pensar como criminal. Entonces, eso es un tema que los invito a que se desarrolle dentro de lo profesional y técnico posible en sus estudios de seguridad. Vamos con este tema del control de acceso. El control de acceso tiene que haber una armonización entre lo que se autoriza y se controla. Y para eso tenemos que tener ese cierre de manos entre la tecnología y el hombre, ¿sí? Si bien un sistema lo que hace es autorizar con una buena autenticación, pues lo que tiene que hacer nuestro agente de seguridad o nosotros como profesionales es formular unos muy buenos criterios de reglamentos para que se lleven a cabo unos buenos protocolos. Entonces, eh, nadie tiene privilegios, este es un lugar cerrado, qué pena con usted, pero si no tiene, digamos que es un club, y si no trajo el carnet de socio, entonces no puede ingresar, qué pena con usted. No, pero es que usted me conoce, es que yo soy el hijo de fulano, de sultano, y hay que luchar contra esa cultura del, usted no sabe quién soy yo. Entonces, luchar contra esas culturas y contra esa situación le da firmeza es a través de unos buenos protocolos, que estén escritos, que estén publicados, para que el guarda de seguridad o el agente de seguridad o el profesional de seguridad que esté ahí, pues obviamente tenga elementos de juicio para decir, discúlpeme, pero yo no me puedo saltar ese esquema porque eso es necesario para que su tarjeta, que tiene un control de identificación electrónico, pues obviamente pase aquí a la base de datos de nuestra instalación. Seguimos con el tema de la tecnología, obviamente que pues el ingreso de claves, el tema del uso biométrico, el seguimiento que antes se hacía por analítica de video, pues obviamente cuando hay un reconocimiento completo facial, hoy en día tenemos la dificultad del tapabocas, entonces ya no es muy aplicable esa tecnología, pero sí pues obviamente utilizan otros sistemas que establecen como un código de conducta o temas sobre el lenguaje corporal que pueden también ser similares o establecer un tema alterno de codificación y de identificación. Entonces, todos estos son situaciones que se ambientan o se asocian al control de acceso y pues que obviamente se requieren o se necesitan para, pues obviamente desempeñar una muy buena labor de seguridad. El funcionario de seguridad, sea vigilante, operador de medios tecnológicos, guía canino, escolta o resguardo, como le llaman en Perú, pues es una persona natural que cumple la función de controlar, prevenir y mitigar cualquier riesgo. Todos ellos se enfocan en esta definición. Lo único que cambia es la herramienta que emplean ellos. El operador de medios tecnológicos, la tecnología, el guardia de seguridad, el arma de fuego, o de pronto un arma de baja letalidad o de letalidad reducida. El guía canino, pues obviamente con su semoviente. Y obviamente el escolta, pues obviamente con todo su procedimiento para llevar a cabo procedimientos de avanzada o procedimientos de esquemas de protección a dignatarios o a vehículos o a mercancías. Todo eso varía, es de acuerdo, pues solamente es agregarle el procedimiento y la herramienta con la cual va a desempeñar su trabajo. Rápidamente les socializo este tema. Hay un decreto aquí en Colombia que es el 2535 del 93, establece dos franjas de tipos de armas, que uno que son las armas de baja letalidad o de letalidad reducida, que era lo que les estaba explicando anteriormente, y pues obviamente se asocian a todos estos elementos que están acá. Nosotros por costumbre no tenemos el uso de todas estas armas. Por lo general les explico rápidamente. El gas pimienta es un tema que nosotros no lo utilizamos porque eso podría, y más en estas circunstancias actuales, pues es un elemento que se retiró del tema de la seguridad, del tema de la seguridad privada, por lo menos como un elemento de protección o para contrarrestar el ataque de alguna persona. Entonces, es una situación que si les pongo en contexto o les socializo. Las armas que ya son armas letales, que son las que causan ya un daño de manera permanente, que puede causar la muerte, son armas de mucho riesgo. Están categorizadas o clasificadas de acuerdo a este decreto como armas de defensa personal, que son los revólveres, las pistolas 7.65 9 milímetros hasta con una carga de 9 en el proveedor, uno en la recámara, 8 en el proveedor,
hasta ahí se llaman armas de defensa personal. Lo que son carabinas y ese tema, pues no, porque tienen un calibre muy pequeño y pues obviamente son armas que no desarrollan o facilitan un esquema de protección, por lo tanto, lo que hace es incomodar o generarle, pues, obviamente una complejidad en la reacción al guarda de seguridad. Las armas de uso restringido son armas de 9 milímetros, ya con un proveedor de 25 cartuchos, según la norma lo establece, y pues obviamente armas de repetición, subametralladoras o subfusiles de 9 milímetros, no de calibre 5.56, que eso ya lo manejan, son las fuerzas militares y son de uso privativo. Ya el resto que son de colección y armas deportivas, esa es la gama de elementos que se presentan. ¿Sí? Es importante nosotros como personal de seguridad, pues conocer también un poco de armas, ¿sí? Conocer cuáles son sus partes, qué involucra de pronto un daño para que tengamos de pronto, digamos que ese alcance técnico. Es importante que en un proceso de formación académica nosotros, todos como profesionales de la seguridad, accionemos un arma, que manipulemos un arma, hagamos prácticas de tiro con las armas. Entonces es importante que tengamos también ese tema de que las armas, pues obviamente el que causa la muerte no es el arma en sí, sino una pésima manipulación de las armas de fuego. También pues es importante tener el apoyo de entidades a nivel o de departamentos dentro de nuestras organizaciones que hagan un seguimiento psicológico dentro de nuestros guardas de seguridad para evitar que se le entregue un arma de fuego a una persona que tenga algún tema de depresión. Entonces, o que de pronto se vea que están en una situación de juego ahí, o algo que no debe presentarse, algo que debe vigilarse o resguardarse dentro del procedimiento. Eh, es importante también conocer cuáles son nuestros protocolos de seguridad. Nuestros protocolos de seguridad, pues obviamente, si yo lo voy a la definición general, es el conjunto de normas y de procedimientos. La norma le dice a usted qué hacer, el procedimiento le dice cómo. Las normas, pues son los reglamentos que impone la empresa, además, obviamente, que prima, obviamente, el interés general a través de las normas legales que emita cada país, y pues obviamente vienen nuestras normas internas que armonicen con esas, con todo ese complejo normativo que se da para que se pueda desarrollar un principio de consecuencia. Y obviamente en cuanto a los procedimientos, que es el paso a paso que orienta a nuestros agentes de seguridad, pues obviamente estructura todo el tema de los procedimientos. Al final, como yo les digo, las instrucciones, los documentos finales, las consignas, que es lo que se socializa y que yo ya les puse anteriormente en contexto sobre qué significa cada una de ellas. La prueba legal es una de las pruebas legales, porque en eso sí, obviamente, hay un caudal probatorio que hay que integrarse a través de los registros, que son a través de las bases de datos, de las personas que ingresan, de todo ese tema de la socialización de la tecnología con eh, las grabaciones de imagen. Y pues obviamente un tema que pues también cobra relevancia, pues es obviamente los registros que hagan nuestros guardas de seguridad dentro de sus minutas, y que guarde un cuidado de estos documentos, que haya un correcto registro para que no haya, digamos, esté dentro del principio de seguridad de la información y no se preste esto para que sea una situación que lo que genere es confusión en los registros. Por eso se le dan estas indicaciones a las personas que nos apoyan con todo el tema o el esquema operativo de seguridad, de que los documentos hay que cuidarlos, que no hay que hacerle alguna anotación personal que pueda afectar el principio de seguridad informativa, que no se altere, digamos que arrancarle la hoja a una minuta, eso se considera un delito, ¿sí? Es una alteración en documento privado y como tal, pues obviamente hay una discontinuidad ahí en el tema, y pues eso puede generar pues controversias en el tema de uso de estos documentos que son tan importantes. Recomendaciones en la redacción de informes. Esto no lo hago es para uno hacerle el quite a la responsabilidad en caso de que ocurra un siniestro dentro de nuestras instalaciones, sino que plantear estas palabras, al parecer supuestamente, presuntamente, según lo manifestado, da la oportunidad para que dentro de la redacción de informe haya una coherencia entre lo que dice el guarda de seguridad o el agente técnico de seguridad o el agente de seguridad, y se le da el espacio para que se adelante una investigación administrativa, porque
al partir del principio de la duda, lo que se hace es dejar el espacio de investigación administrativa a la empresa de seguridad y de otra parte se deja el espacio para que la policía nos ayude a hacer claridad sobre los hechos que se están reportando. Entonces, estas son mis recomendaciones para que lo instruyan o lo socialicen o dentro de sus procesos de formación con sus agentes de seguridad, lo anoten o lo escriban o lo inserten dentro de un texto de una minuta, perdóneme, o de un libro de control o de la redacción de un documento, si es descargos por escrito, para que pues obviamente tenga esa secuencia o tenga, digamos, que esa labor de apoyo. Estos son los principios de la seguridad, son elementos o son una numeración de las responsabilidades que involucran todo este tema de la seguridad y pues es importante que lo tengan socializado con su equipo de trabajo. ¿Para qué? Para que se hable de una cultura interna de seguridad privada y que eso es lo que se irradie hacia el exterior de nuestros clientes, ¿sí? Si a uno lo ven seguro, si a uno lo ven con una firmeza, pues obviamente es una persona que genera seguridad, respeto, confianza, hasta autoridad. Pero si ven que es una persona juguetona, es una persona que se deja simplemente llevar por una circunstancia vana, por un tema que es más bien yo hago el papel de agradable aquí con la gente antes de que ponerme en un proceso de culturización de la seguridad, porque eso finalmente es el agente de seguridad lo que hace es un proceso de culturización y de sensibilización y de integración a un sistema de seguridad, pues obviamente hay que inculcarle dentro de su conciencia de que es necesario que desarrolle este esquema. Dentro de los deberes del personal de seguridad que hay que inculcar, pues obviamente es importante que se sigan los procedimientos de lo que es una vigilancia permanente dentro de su espacio laboral o dentro del espacio del contexto virtual, si maneja unas cámaras a distancia. También el control que se debe enfocar hacia el acceso y a la identificación, quién ingresó aquí, a qué horas ingresó, todos esos temas que ya están protocolizados, formalizados dentro de sus estudios de seguridad, pero que a nivel general yo se los planteo para que lo puedan socializar de una manera gráfica con el cliente. Esto es lo que yo les propongo. Y el esquema de prevención, que tiene que ver con una actitud desconfiada, sospechosa hacia los demás y obviamente con otros factores que desempeñen o ayuden en esta función. Entonces, finalmente la seguridad tiene que verse desde un marco muy amplio y pues obviamente lo que hay que hacer es tener un pleno dominio del entorno, no solo hacia afuera, sino por dentro, porque muchas veces estamos cuidando o resguardando una instalación cuando tenemos ahí la persona que genera toda esa criminalidad y lo tenemos viviendo y antes lo estamos descuidando. Entonces también hay que tener unos elementos que nos puedan ayudar a establecer la identificación de los riesgos internos dentro de nuestra matriz para que nosotros lo integremos con los agentes de riesgo que pueden estar afuera de nosotros. Entonces, les reitero mis agradecimientos por participar de estas jornadas académicas. Mi nombre es Gabriel Zapata Montes, soy su anfitrión. Hoy, humildemente, soy solamente un ponente, pero pues aquí estamos. Soy un servidor más de ustedes, un amigo que quiero que conserven en alianza con nuestros amigos de Seminarios Web El Mundo Cambió, Carlos Rojas y el mayor Julio Gualteros. Estos son mis teléfonos de contacto si ustedes quieren saber un poco más de mi academia o quieren alguna consulta especial, yo con mucho gusto ahí les puedo atender en estos números de contacto. Yo quisiera cederle la palabra a Carlos Rojas o a mi mayor Gualteros para yo Sí, atender el panel de preguntas. Les hay agradezco. una pregunta que nos hace Karel Roberto Delgado Fernández, Desde España, sí señor. desde España exactamente. ¿Qué regulación de protección jurídica sirve de resguardo para los agentes de seguridad en Colombia, en su ejercicio profesional, en actuaciones inherentes a su obligación de responder ante incidentes de seguridad o agresiones? Perfecto. Nosotros tenemos un marco normativo que se llama Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, es el decreto 356 del año de 1994. Ahí se hace un preámbulo general de lo que es la interacción de una empresa de seguridad con su cliente y de lo que debe hacer una empresa de seguridad en la preservación de la integridad con sus guardas de seguridad. Si tú lo quieres consultar, eso está en el artículo 74
Ahí hay 23 numerales en los cuales te orientan mucho más de lo que yo te estoy diciendo en esa socialización que hay entre cliente o usuario, que le llamamos acá también, y pues obviamente nuestro cliente interno, que es nuestro guarda de seguridad o agente de seguridad en ese tema. También es importante socializarle que el Código Penal en su artículo 32 establece la legítima defensa. En ese orden de ideas, al guarda de seguridad hay que formarlo muchísimo en ese tema, porque si el guarda de seguridad se excede en su reacción, se convierte en una lesión personal contra el bandido, muy a pesar de que fue a robar el señor, ¿sí? Pero si nuestro guarda de seguridad reacciona en un balance de fuerzas equilibrado, es decir, si el señor llegó a la instalación a atacar al guarda de seguridad o alguna persona que está dentro de la instalación con un cuchillo, nuestro guarda de seguridad puede reaccionar con una de las armas de baja letalidad o de letalidad reducida. ¿Para qué? Para generar ese efecto de neutralización o de reducción de la persona, y eso está contemplado en el artículo 32 del Código Penal, que son, digamos, el marco normativo base con el cual nosotros podemos proteger a nuestros agentes de seguridad. Además, apoyado en una ley que es la Ley 1801 del 2016, que es la que es denominado, conocida aquí en Colombia como el Código Nacional de Policía, y en el cual se establece una serie de situaciones que pueden infringir la ley y la convivencia, y en ese orden de ideas también hay otro factor de protección desde el marco de la legalidad para que se pueda establecer un esquema de integración con nuestros agentes de seguridad desde el punto de vista legal. Te agradezco mucho tu pregunta, Karel, y de verdad, lo mejor para ti. Muchas bendiciones. Mi mayor Walteros, ¿qué otra pregunta hay por ahí? Bueno, aquí hay una pregunta que es un poquito remontándonos a la historia desde Sí, la señor. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Es Bueno, vamos a aprender también, no hay problema. exactamente. Entonces, dice, hay empresas de seguridad privada que se contratan para preservar o prevenir cualquier tipo de riesgo que se llegue a presentar. O sea, una conducta punible. ¿Cómo hacerlo más real para que el Estado realmente trabaje articuladamente, teniendo en cuenta que el pie de fuerza de la seguridad privada es tan grande en territorio nacional? ¿Y cómo hacerlo más funcional, teniendo en cuenta que la Policía Nacional tiene menos personal, teniendo en cuenta todas las situaciones que se han presentado? Correcto, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Quién la formula, mi mayor? Qué pena. Bueno, Señor, eh, ¿quién formula la pregunta? Perdóname. aquí por el interno, Ruth. Ruth, muchas gracias por tu pregunta. Ruth, mira, hay un tema, hay que ver este tema desde dos escenarios. Uno, que es la reforma al decreto 356. En este momento hay un proceso de reforma del decreto, y uno de sus puntos claves que establece es desarrollarle más espacios de participación a los guardas de seguridad. Un ejemplo muy puntual. La Policía Nacional desarrollaba a través de auxiliares bachilleres el tema de la protección de los escenarios deportivos en los estadios. Entonces, digamos que la Policía Nacional, ¿qué hizo? A través de la ley 1801, le dio más campo de acción y participación a las empresas de seguridad, donde dice, bueno, esto es un tema de alto riesgo, pero digamos que es un riesgo controlable, apoyado afuera también por nuestra Policía Nacional al ingreso a estos escenarios. Eh, y pues obviamente la seguridad privada en este momento puede, pues obviamente en este momento no ha podido desarrollar este servicio debido al tema del COVID, pero que está próximo a activarse apenas, pues obviamente se desarrolle un protocolo más amplio de participación en este tema. Entonces, mientras que vamos a esa transición de esta nueva realidad, lo que yo sí te quiero decir, Ruth, es que la superintendencia está trabajando en ese tema para involucrar un poco más al guarda de seguridad en las labores de control de riesgo público o en las labores de control de riesgo interno. ¿Sí? La policía ya dio su primer puntada, que es a través de ese ejercicio que yo te digo, ¿sí? También de llevar a cabo, hay otro tema dentro de la ley 1801 del 2016, y es que da la posibilidad de que el guarda de seguridad desarrolle un ejercicio de requisa cuando la Policía Nacional lo requiera. Eso está dentro de la ley 1801. No es que el guarda de seguridad o agente de seguridad pueda meter la mano al bolso o pueda tocar la humanidad de una persona, sino que simplemente es una labor muy coordinada y con un protocolo especial para que el guarda de seguridad se vuelva un auxiliar de la Policía Nacional.
Entonces son temas en los cuales ya la seguridad privada va ganando espacio y va pues desarrollando pues un poco más su participación. Entonces digamos que en esas dos franjas en las cuales hay una labor de apoyo a una entidad de la policía que es de control de riesgo público e involucrar en algunas cosas a la seguridad privada, es una labor que está ganando terreno. Y desde la parte legal, la Superintendencia de Vigilancia está trabajando para que desde el decreto o la reforma del decreto 356 se brinde más espacio a los guardas de seguridad en ese aspecto. Muchísimas gracias, Ruth, por tu pregunta. Mi mayor Nos hace, Gualteros. nos hace una pregunta Juan desde Ecuador. Es la Sí, siguiente. señor. Teniendo en cuenta el pie de fuerza que tiene la seguridad privada y que están en diferentes partes, en el sector residencial, sector comercial, sector industrial y muchas veces en el sector de vías, ¿cómo se recolectan ustedes en Colombia esa información que pueda ser contundente para las autoridades desarrollar una noticia criminal o de pronto se desprenda de ahí una investigación a futuro? ¿Cómo recolectan esa información que termine una información que tenga calidad y no de pronto congestionar los despachos o las actividades de policía o judiciales? Perfecto. Muchísimas gracias. Un saludo desde Colombia para Ecuador. Gracias por tu pregunta. Ese es un tema en el cual nosotros hemos sido un poco limitados. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estábamos operando a través de un tema que se llama la red de apoyo, que es el decreto 3222 del 2002, pero el Consejo de Estado falló en la suspensión de la aplicación de la norma hasta que no se clarifique operativamente cómo se va a manejar el tema de recolección de información en coordinación con la Policía Nacional, y eso es un tema que se está trabajando desde esa corporación en estructurarse bien el marco legislativo de ese tema, aunque lo ha reemplazado un poco la ley 1801, porque allí se establece algunos temas de procedimiento, pero digamos que una noticia criminal, eso involucra, o un tema para unos temas de denuncia, y en eso sí mi mayor Walteros, le reitero, es una persona muy ávida en ese tema como abogado y como retirado de la policía, en que el tema de las denuncias se caen y crean una congestión judicial porque de pronto algunas situaciones en las cuales se pueden arreglar a través de un centro de conciliación pasan de una vez a hacer una denuncia penal. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces no es tanto la recolección de la información, sino que hay un error en el procedimiento en la formulación de las denuncias o de situaciones que pueden haber. De pronto un juez de paz, aquí en Colombia le llamamos a una persona que es el primario en el desarrollo de situaciones de conciliación. Vamos a otro aspecto que es los centros de conciliación. Las cámaras de comercio acá en Colombia tienen unos espacios para desarrollar un arbitraje amigable para poner las personas o las partes que están en conflicto para esa situación. Y finalmente, pues ya se acude a la justicia ordinaria aquí en Colombia, en el cual pues obviamente se formulan todas aquellas denuncias, pero como bien una vez lo socializamos con mi mayor Walteros, las denuncias se caen porque están mal sustentadas o no tienen una estructura probatoria, o apenas el juez bueno, me excusan, el juez o el procedimiento que se acoja para el recibo de la denuncia, dice, no, acá no hay elementos de juicio, esto lo que crea es un desgaste para la justicia. Entonces, yo te agradezco muchísimo tu pregunta. La recolección de los datos, digamos que primariamente se puede desarrollar a través de las minutas, que hace parte de una consulta por parte de nuestra fiscalía, en el cual se mira cuáles fueron los movimientos de ingreso de una persona que vino o atentó contra la integridad que le causó la muerte, es mirar a qué horas fue la escena criminal, porque en ese momento, por ejemplo, lo que pasó, un caso muy lamentable, que es el de la niña Juliana Zamboní. Es una niña que fue ultrajada, que fue maltratada y asesinada por un señor que ya está cumpliendo una condena de 60 años acá en Colombia. ¿Qué pasó? Que como no habían cámaras, porque el administrador había dispuesto de que había que salvaguardar pues la identidad de todas aquellas figuras que entraban allá a este edificio, pues lo que hizo fue el guarda de seguridad tomar nota o registro de a qué horas ingresó la persona, que eso sí no figuró o registró para el caso de esa niña, que no lo acompañaba, sino que él ingresó a tal hora. Entonces, la fiscalía cogió ese documento como un documento de prueba para elevarlo ante el juez y decir, mire, el señor regresó a tal hora, sino que el guarda de seguridad no registró de que venía acompañado de la niña y allá se perpetró el crimen, y pues fue como un elemento de juicio
que tomaron como una prueba legal, pero ya a través de un organismo como la Fiscalía. Pero sí tomaron registro de lo que el guarda de seguridad documentó en ese momento y lo tomaron como una prueba. Muchas gracias por tu pregunta, mi mayor, te escucho. Pedro José desde Chile Sí, pregunta lo señor. siguiente. En Colombia, los que integran la seguridad privada, cuando no importa el escenario, cuando ven la comisión de un hecho punible o un delito, pueden capturar o se limitan simplemente a observar o a llamar a las autoridades. Gracias por tu pregunta. Un abrazo desde Colombia para nuestros hermanos chilenos. Mira, el tema aquí en Colombia, en el amparo de nuestra Carta Magna o la Carta Constitucional, hay una figura que se llama el arresto civil. Cualquier ciudadano, ¿sí? Independiente si es guarda de seguridad o no, o agente de seguridad, él podría llevar a cabo ese arresto civil, pero bajo unas condiciones, en que no haya, digamos, que haya una reducción voluntaria de la persona que cometió el delito, la infracción, cosa que lo veo muy complicado, porque todos aquí tratan es de correr. Entonces, digamos que esas condiciones, digamos, están muy vanas o muy superficiales para llevar a cabo esta situación. Cuando ya el hecho es evidente y cuando se ve que esa persona cometió un delito de tal magnitud que le causó la muerte a una persona, sí se puede llevar a cabo una neutralización y sí se puede llevar a cabo, pues obviamente una aprehensión temporal, sin que se entienda eso de pronto en manos de un abogado del bandido, de que no, mi cliente estuvo en un secuestro simple, temporal, causado aquí por el agente de seguridad y por lo tanto, pues obviamente eso le causa una limitación o una afectación a un derecho fundamental acá en Colombia conocido como derecho a la movilidad, ¿sí? O derecho a la locomoción, que es el tránsito peatonal o vehicular que tenemos acá en este momento a través de nuestra Carta Magna en Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que es la única herramienta que hay. Ahora, que nosotros como hombres y mujeres de la seguridad y por expertos, por ejemplo, como Carlos Rojas o como el mayor Gualteros, dicen apóyese en la Policía Nacional a través de un elemento de una interacción o una comunicación directamente con una central de apoyo de la Policía Nacional para que acudan y pues obviamente haya ese seguimiento sobre esa comisión del delito que se presentó. Entonces, digamos que elementos hay, apoyo institucional lo hay. Simplemente es que es, como digo, es adoctrinar o brindarle ese conocimiento desde nuestra academia o desde la academia que imparta el conocimiento para darle ese sentido de formación en los procedimientos ya a nivel de la generalidad legal que involucra este tema de la seguridad privada. Muchas gracias por tu pregunta. Un abrazo muy cordial desde Colombia para nuestros hermanos en Chile. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. Sí, Pues señor. primero agradecerle a usted, Gabriel, por darnos a socializar todo eso de los principios que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a contratar seguridad privada o cuando hacemos parte o trabajamos en seguridad privada. Primero, muchas gracias, Gabriel. No Gracias. sé, ahora sí, vea, aquí le escribe Karen, Karen desde España. España. Excelente exposición magistral, muchas gracias. O sea que Muchas gracias, Karel. Un debe, abrazo. debe estar trasnochando, otra vez lo Sí, estamos haciendo trasnochar. en España. Igualmente Jairo Batista, excelente presentación. Carlos Julio Monroy desde Medellín nos está escribiendo, muy buenas noches, muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. igualmente Edgar Méndez, excelente doctor, súper, Gracias. muy Muy bien. amable. Bueno, doctor, no sé, ya para ir finalizando, ya se compartió ahí el link de la ponencia para la charla de mañana, para que todos estén atentos ahí. No sé si Perfecto. desee ya manifestar algo Y, para cerrar. Julio, quiero darle un saludo a Roberto Loesner desde Honduras. Es un gran señor, es una excelente persona, así como todos nuestros participantes acá. Un saludo muy cordial y muchas gracias por apoyar los procesos académicos de Academia Delta. Acá hay un servidor, asimismo de parte de Carlos Rojas, que se unió a esta cruzada académica, y mi mayor Julio Alexander Gualteros, excelente abogado de quien he aprendido mucho. Ahí le escribe Robert Lawrence, Lues, Lonsoner, Luesgener. eso, a Sí. las órdenes desde ese bello país. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, Roberto. Un gran abrazo. Dios te bendiga. Sí, señor. Bueno. Bueno, entonces reitero mis agradecimientos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Lamento los que se hayan tenido
que trasnochar por escucharme, pero el conocimiento es para todos y hay que compartirlo las 24 horas del día. Igualmente un saludo a Joan Carrillo. Buenas noches desde Villavicencio, muy amable, súper la clase. Muchas gracias, señor Carrillo. Un saludo para todos los ciudadanos de Villavicencio. Joan Entonces, Carrillo. ya ahorita descargamos esta ponencia y la compartimos por el grupo de WhatsApp para que aquellos que deseen volver a repetirla o aquellos que ingresaron muy tarde, pues no se la pierdan y les sirva como material de consulta. Muchas gracias para todos, feliz noche. Dios los bendiga, que esté muy bien.